El Español que se va insatisfecho y probablemente también el Real Oviedo, o al menos yo también estoy insatisfecho con este último resultado ante el Club Deportivo Español en el RCD Stadium. El Español y el Real Oviedo que se volvían a ver las caras tras en la primera vuelta haber perdido el Real Oviedo ante los Pericos. Un duelo que en los últimos años estamos acostumbrados a ver, a pesar de que el Real Oviedo lleva muchos años sin pisar la primera división, ya que el Español, bueno, en las últimas temporadas se cruzó con el Real Oviedo en la categoría de plata. Sobre todo recordamos ese duelo memorable entre Español y Real Oviedo en la final de los playoffs, donde el Español salió victorioso. Y de nuevo esta temporada, si medimos a estos dos equipos en cuanto el partido de ida y el partido de vuelta, ha salido victorioso el Real Club Deportivo Español, ya que en el partido de ida el equipo perico ganó y ahora en este ha logrado un empate y por lo tanto en esa balanza se decanta para el lado perico, aunque es cierto que este encuentro vuelve a ser insuficiente, ¿no? Para que el Español se lleve los 3 puntos y probablemente es un empate bastante amargo, a pesar de que el Español ha tenido momentos de muy buen fútbol, donde ha desplegado claramente un mejor fútbol que el Real Oviedo, donde ha sido superior en muchos tramos del partido. Las estadísticas muestran un poquito lo que ha sido este encuentro. Son 28 tiros totales del Español frente a 6 del Real Oviedo. Muchas situaciones de peligro ha generado el equipo perico, con Carlos por la banda izquierda, con Dolan desbordando tanto por la derecha como por la izquierda, bastante presente el extremo inglés, con un buen centro del campo que era capaz de desgranar su juego, su fútbol en muchos momentos del partido, y un Real Oviedo que se ha visto esa inferioridad y que de esta manera va a ser muy difícil lograr la salvación, o al menos de cara a los próximos partidos, el Real Oviedo no puede permitir que los demás equipos muestren esta supremacía, a pesar de que el Real Oviedo se adelantó con prontitud en el marcador con ese gol de Alberto Reina en el minuto 8 en una acción maravillosa de Thiago Fernández, donde hacía magia y Alberto Reina pues remataba un poquito a placer y acaba la jugada correctamente. Un Real Oviedo que tampoco tuvo muchas ocasiones claras, pero que es cierto que en el último tramo del partido mejoró con los cambios, y hablaremos también sobre eso, que tuvo sus opciones de volver a ponerse por delante. Por cierto, el Real Oviedo que con Guillermo Almada ha logrado adelantarse en 7 de los 11 partidos disputados con el técnico uruguayo. Estos datos, la verdad que, bueno, muestran que el equipo ha mejorado con el técnico uruguayo, muestran también un poquito esa fragilidad del equipo, que a pesar de haberse adelantado en 7 de los 11 últimos partidos, el Real Oviedo solo ha ganado el día del Girona, ¿no? Todo lo demás ha sido un punto o derrotas, y claro, esta endeblez que llevamos viendo a lo largo de toda la temporada viene siendo un problema muy claro para el Real Oviedo, no. Y es que es un dato que sorprende, viendo además la situación clasificatoria del Real Oviedo, que es pésima, que sigue siendo la misma, que tampoco acabamos de salir de ahí. Los 3 puntos eran bastante necesarios, sobre todo, bueno, ahora este último tramo que va a encarar el Real Oviedo va a ser muy importante. Los próximos 4 partidos, probablemente las últimas balas, a pesar de que lo tiene bastante complicado el Real Oviedo. Creo que, oye, hay que dejarle soñar un poquito a esta plantilla, y oye, si son capaces de encadenar 2 victorias seguidas, pues estarán metidos ahí de nuevo en la jarana, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el Español creo que ha hecho méritos para llevarse los 3 puntos. No me ha gustado el partido del Real Oviedo, quitando sobre todo ese tramo final, un encuentro que vuelve a ser exigente para Aaron Scandelli, que vuelve a protagonizar varias acciones, y en el vídeo de hoy hablaremos sobre todo esto. Vamos a empezar primero con los 11. El Español que salía en portería con Dimitrovic, lateral derecho para Omar El Gilal, lateral izquierdo para Carlos Romero, eje de la zaga para Cabrera y Riddle. Un Carlos Romero que hizo un muy buen partido, realizando muchas internadas por la banda izquierda, percutiendo mucho, y la verdad que haciéndole la vida bastante complicada tanto a Nacho Vidal como a Luka Ilic, que eran los futbolistas que más aparecían por esa zona donde aparecía, ¿no? Carlos Romero. Por cierto, hay una acción donde Omar El Gilal pedía penalti, para nada es penalti, piscinazo clarísimo. Hemos visto cómo en algunas jornadas ese tipo de acciones se pitaban, pero bueno, yo era más por errores arbitrales que por decisiones correctas, ¿no?, de los colegiados. Así que sin duda está bien arbitrado esa acción por parte del colegiado de este encuentro, y fue un piscinazo clamoroso de Omar El Gilal. En el centro del campo, Paul Lozano, Yurko González, banda derecha para Engongue, banda izquierda para Dolan, en la punta del ataque Kiki García, y por detrás Terras, que para nadie hizo un mal partido. El Real Oviedo que salía en portería con Aaron Escandel, lateral derecho
derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, centro de la defensa Dani Calvo, David Carmón, medio del campo Sibo y Fonseca en el doble pivote, por delante Alberto Reina, banda derecha para Luka Ilić, banda izquierda para Thiago Fernández y como delantero centro el uruguayo Federico Viñas. Un Real Oviedo que realizaba algunos cambios en el sistema. Veíamos cómo volvía a salir Dani Calvo debido a esas molestias de David Costas, que parece que para el próximo partido ya estará. Muy importante volver a recuperar al central uruguayo porque estaba siendo fundamental en el eje de la zaga. En el centro del campo Fonseca y Sibo, lo que viene siendo habitual, bueno, realizando a veces esos cambios, no esas fluctuaciones entre Fonseca y Colombato, pero bueno, tampoco ninguna novedad. Pero bueno, yo creo que la gran noticia, lo noticioso estaba en los extremos, ¿no? Cómo se caían Hassan y, y la Chera. Yo creo que no por una cuestión técnica, sino más bien por una cuestión física, de que venían jugándolo todo y que era necesario dosificarles un poco y darles descanso. Un Luka Ilić y un Thiago Fernández que yo creo que no acaban de tener esa ascendencia que a lo mejor pretendía Guillermo Almada o que deseaban estos dos futbolistas, y Fede Viñas le volvimos a ver en esa punta del ataque. Un encuentro donde, como decía, el Real Oviedo se ha visto en muchos momentos asfixiado por el Español, como el Español estaba logrando desplegar ese fútbol que probablemente Manolo González deseaba antes de que empezase el encuentro. Aquí vemos el mapa de disparos del Español, y es que le ganaron muchísimas acciones el Español en esa zona de 3/4 al Real Oviedo. Veíamos como al equipo Carballón en esa primera parte le costaba mucho desgranar el fútbol, le costaba mucho mover la pelota. Estábamos viendo un Real Oviedo completamente inconexo, un Real Oviedo que para nada era amenazante. Lo único, el inicio, ¿no? Ese buen inicio de donde Thiago Fernández es capaz de realizar una acción maravillosa. La verdad que es un pedazo de jugada. Un Thiago Fernández que vuelve a demostrar que es un buen futbolista, que tiene calidad en sus piernas y que su acción, la verdad que es hipnotizante, casi se podría decir, ¿no? Por cómo gira, por cómo maniobra. Y luego Carlos Romero es el que despeja ese balón, pero le cae por suerte a Alberto Reina, y Alberto Reina resuelve correctamente. No es un disparo muy exigente, define como hay que definir y logra abrir la lata para el Real Oviedo. Una vez más, 7 jornadas de 11. En 7 jornadas de 11 el Real Oviedo ha logrado adelantarse en el marcador, pero luego es incapaz de gestionar bien esas ventajas, ¿no? Generalmente el equipo, esta vez vimos un plan diferente, sobre todo en esa presión, y bueno, también con pelota, ¿no? Primero porque el Real Oviedo sin balón no era el mismo, no era un equipo que fuese a morder tan arriba, no buscaba el ser ese equipo tan corrosivo como otras veces, o llamarlo como queráis, presionante, agresivo. No era ese equipo, era un Real Oviedo más de bloque medio, incluso en momentos de bloque bajo. Creo que cuando el equipo estaba en bloque bajo era más por el rendimiento que estaba dando el Español que por lo que pretendía Guillermo Almada, pero es cierto que al equipo le costaba mucho salir y era un equipo completamente inarticulado, era un equipo que no estaba sabiendo mirar hacia adelante, que eran pases hacia atrás o pases que no iban con una intención de hacer prosperar el juego del equipo, que al menos no estaba logrando el Real Oviedo hacer eso. Evidentemente el equipo seguro que tenía la intención de mejorar, pero estaba siendo incapaz de ello. El Español que estaba sofocando al Real Oviedo, buenos minutos de Carlos Romero, me gustó su centro del campo, con Terrats, con Urco, que para nada es un futbolista malo, es un jugador que demuestra que algo tiene, que algo de peso en el centro del campo tiene, y el Español la verdad que estaba sometiendo claramente al Real Oviedo, y no me gustó nada tampoco cómo el Español te estaba ganando los duelos, cómo el Real Oviedo estaba deblando en esos envites, esa molicie que no puede ser que el Real Oviedo sea un equipo tan frágil. Una vez más se muestra claramente cómo el centro del campo y en concreto ese doble pivote no funciona, no muestra esa entereza, esa fortaleza. El Real Oviedo que, como decía al inicio, ya mejora en la segunda parte, un encuentro donde el Real Oviedo sufrió mucho, especialmente por la banda donde atacaba Carlos Romero, no por esa banda derecha del Real Oviedo, con Nacho Vidal, con un Luka Ilić que le estaba costando mucho dar esas ayudas en defensa, y que cuando las daba veía como estaba siendo superado nítidamente por los jugadores
del Español y además haciendo un verdadero peligro el equipo de Manolo González. Por lo tanto, esa banda no estaba funcionando. Yo creo que en parte a eso se debe, ya que en la segunda parte realice ciertos cambios. A lo mejor uno quiere destacar algo de Luka Ilić, pero es difícil destacar. Al principio es verdad que deja ciertos detalles, pero vamos, dos detalles o incluso uno, y ese detalle que cuento especialmente es el del gol, ¿no? Donde realiza un muy buen cambio de orientación hacia Javi López, que juega con Thiago Fernández, y ahí Thiago Fernández hace la magia. Pero por lo demás es muy difícil destacar el rendimiento de Luka Ilić, porque aporta muy poco al Real Oviedo, y además luego sin pelota le vimos sufrir mucho, le vimos pasar las canutas al jugador serbio. Por lo tanto, creo que el partido de Luka Ilić es bastante deficiente, es bastante flojín, y Thiago Fernández le falta mucha más continuidad, aparecer más en el juego, ser más constante y más pertinaz, ¿no? Creo que deja una acción muy buena, bueno, como es obvio, ¿no? En la acción del gol, pero luego no tiene esa ascendencia sobre el terreno de juego que le deberíamos reclamar a un futbolista como Thiago Fernández. A pesar de eso, vuelvo a insistir en lo mismo, y creo que lo hemos podido constatar, es un futbolista que tiene calidad, que tiene talento y que le puede seguir aportando a este Real Oviedo, pero le ha faltado esa continuidad que otras veces creo que sí que ha tenido, sobre todo en esas segundas partes. Y lo que decía el doble pivote, un doble pivote que continúa fallando, continúa estando a un nivel flojísimo, continúa siendo nefasto para el Real Oviedo ese doble pivote. No gana duelos, no gana a la hora de batallar, y Sibo y Nicolás Fonseca no hacen un partido para mí correcto. Así que seguimos teniendo esos problemas en el doble pivote. Es difícil, bueno, encontrar ese remedio, porque bueno, ves a Colombato, a lo mejor en la segunda parte mejora las prestaciones de estos dos futbolistas, pero tampoco es que le ve mucho el nivel de este centro del campo, y ni mucho menos la calidad. Por tanto, bueno, es evidente que el Real Oviedo no ha gestionado nada bien, sobre todo el fichar a alguien que cumpla en esa posición. Sigo sin entender lo de Sibo, pero no quiero ya ser tan monótono con este tema, porque cada vídeo repito lo mismo. No sé qué hace Sibo jugando como pivote titular del Real Oviedo, ¿no? La segunda parte, bueno, puede cambiar algo, pero más o menos vemos el mismo guión del partido. El Español dominante, el Español que aprieta, el Español que le generaba al Real Oviedo complicaciones en la salida de balón. Es algo que creo que ha exasperado mucho a la afición Carballón, en cómo el Real Oviedo no era capaz de trenzar jugadas, de ver cómo el Real Oviedo no era capaz de asociarse, muchas dificultades para combinar, muchas dificultades para llegar a tres cuartos de campo. Apenas el equipo lo estaba logrando, únicamente envíos directos, donde además perdía los envites generalmente el Real Oviedo. Pero en la segunda parte es verdad que empieza a cambiar un poquito el partido con las sustituciones, y es que entran, bueno, lo que viene siendo de lo mejor esta temporada, ¿no? Entra Yachaira, entra Hassan, entra Santi Cazorla, ¿no? Que esta vez ha estado muy bien Santi Cazorla. Los minutos de Santi Cazorla son muy correctos, son de muy buena nota, son minutos donde tiene mucha influencia sobre el equipo, logra tener ese influjo, y el equipo lo nota, ¿no? Lo nota porque empezamos a ver a ese Santi Cazorla participativo, a ese Santi Cazorla capaz de desgranar el juego del equipo, a ese Santi Cazorla que articula las jugadas, que es muy importante en la confección del juego, y acaba teniendo mucho peso sobre el juego del equipo, ¿no? Ayuda a clarificar. Y es que el Real Oviedo, con la entrada de estos jugadores, vimos cómo era más capaz de clarificar las jugadas, y ahí jugadores son capaces de saltar más, ¿no? Por ejemplo, Javi López le empezamos a ver percutir más por el flanco izquierdo, a colgar más centros, y es que al final liberan a los demás, ¿no? Ilia Chaira y sobre todo Santi Cazorla, ¿no? Ilia Chaira y Santi Cazorla, para mí, de los cambios fueron los mejores. Creo que Colombato, como decía antes, mejoró probablemente las prestaciones de Nicolás Fonseca. En el 56 sale Hassan por Ilić, en el 56 Colombato por Fonseca, Ilia Chaira por Thiago Fernández, y en el 72 Cazorla por Reina, que hoy no ha tenido el partido probablemente que deseaba, más allá del gol, porque creo que es verdad que el contexto a lo mejor no era el más idóneo para él, viendo que el Real Oviedo no tenía la pelota, pero es cierto que luego él no era capaz tampoco de aparecer en el juego del equipo cuando el Real Oviedo necesitaba la pelota, y eso sí que lo supo interpretar bien tanto Santi Cazorla como Ilia Chaira y como Fede Viñas. No quiero destacar a estos tres porque hasta el momento el partido de Fede Viñas tampoco estaba siendo muy destacable, pero con la entrada de Ilia Chaira y de Santi Cazorla mejora también Fede Viñas. Le empezamos a ver girar más, a utilizar más recursos, a ser un futbolista más amenazante, y yo creo que eso, bueno, se debe a que al final vemos a un Real Oviedo más melodioso, ¿no? Con
con una sintonía que no tenía antes. ¿Por qué? Porque entran los buenos al terreno de juego, porque entran los futbolistas que son capaces de asociarse, que se entienden mejor. Creo que es muy interesante tener en cuenta esa interdependencia entre Fede Viñas y Ilia Cheira, dos futbolistas que creo que se están entendiendo muy bien, sobre todo en este segundo tramo de la temporada, al mando de Guillermo Almada, y el equipo a partir de ahí empieza a mejorar, y eso provoca que el Real Oviedo tenga sus ocasiones de poder volver a ponerse por delante en el marcador. Es capaz de frenar a ese mejor Español, es capaz de contenerle algo mejor, y a partir de ahí empezamos a ver a un Español más comedido, más abstraído del partido. Pero es cierto que bueno, luego ya al final del partido vuelve a mejorar el Español, vuelve a ganar presencia en campo rival, y el encuentro vuelve a estar en los dominios del equipo de Manolo González. Pero bueno, que si hacemos un balance de lo que ha sido este partido, claramente el Español ha sido superior, a pesar de que el Real Oviedo ha tenido sus momentos, sobre todo con la entrada de los Cazorla, de los Cheira, de los Fede Viñas, donde el equipo se ha sentido más cómodo sobre el césped. Pero bueno, el Español ha perdonado mucho. Aaron Escandel ha sido fundamental para que el Real Oviedo lograse mantener al menos ese puntito, que bueno, que no es gran cosa, pero bueno, te sirve para recortarle un punto al Elche, que fue el equipo que no puntuó en esta jornada, a 8 de la salvación. La verdad que es una distancia bastante sustancial, pero bueno, si este equipo tiene que agarrarse a algo es a creer, es intentar lograr la machada, aunque esté muy complicado, que es la realidad, está súper complicado, es una situación muy, muy compleja para el cuadro de Guillermo Almada, pero debe intentarlo, y al menos si muere, que muera en la orilla y no sucumbiendo de una manera penosa, que sería rindiéndose ya de inmediato, y eso no debe pasar bajo ningún concepto. Más allá de todo esto que he comentado, ¿qué más cosas puedo decir? Bueno, creo que lo he dicho todo muy por encima, ¿no? Creo que hemos hablado sobre prácticamente todo. No sé si me dejo algo en la recámara. Bueno, hablar sobre el posible penalti, que creo que no he hablado de él, de Omar El Gilal. Piscinazo clamoroso, por lo tanto no hay nada. Hemos visto cómo en esta liga alguna acción de este calibre se ha pitado, pero ha sido por error del árbitro y no porque sea una decisión correcta. Por lo tanto, esta acción está bien pitada, está bien arbitrada por parte del colegiado del encuentro. En ningún momento eso debería haber sido penalti. Fue un piscinazo clarísimo. Antes amarilla para el jugador del Español que penalti para el Real Oviedo. Y por lo tanto creo que, bueno, por lo demás el arbitraje es bueno en general. No tiene grandes errores el colegiado. En el 36 es el gol de Quique García. No he hablado sobre el gol de Alberto Reina, pero no sobre el de Quique García, y es un descalabro de la defensa del Real Oviedo. Es un descalabro absoluto, donde no falla uno, donde no falla dos, donde fallan muchísimos jugadores del Real Oviedo. Un poquito efecto dominó, como empieza todo con una muy buena internada, ¿no? En esa zona rival, en campo rival de, me parece que es Urco, donde juega con el extremo derecho del Español, ¿no? Con el que jugaba en esa línea de 4, Engongue que se la tira muy bien, me parece que es el que tira la carrera y le pone el balón a Quique García, si no estoy equivocado. Si no estoy equivocado, me parece que es así la acción. Sí, es así, porque he mirado que Engongue es el que da la asistencia, así que sí, es correcto lo que estaba diciendo. Y Quique García, que ve como un futbolista del Real Oviedo tras otro va fallando en la acción, donde el posicionamiento del equipo es malo, donde el Real Oviedo llega tarde y donde el Real Oviedo se ve superado claramente por un Español que gestiona mucho mejor la jugada, que administra mucho mejor los tiempos, y donde el Real Oviedo ve una vez más esa inferioridad en diferentes momentos, ¿no? Porque esto es algo que vimos a lo largo del partido, ¿no? Como el Español pues se movía como pez en el agua, y en momentos hacía lo que quería. Te estaba bailando, te estaba usurpando la pelota, te estaba quitando el balón claramente, se estaba adueñando del esférico y estaba jugando como quería. Luego el gol no ha llegado, pero ellos han hecho verdadero peligro. Vamos a repasar algunas estadísticas del partido de hoy. No me ha gustado el equipo defensivamente. Creo que la línea de 4 no ha estado bien en defensa. Creo que no ha estado bien. Otros días vengo comentando que Javi López no está mal defensivamente, pero en este encuentro le ha costado algo más. Diría que no ha sido el peor. Creo que sobre todo donde el Real Oviedo lo ha pasado peor ha sido la banda derecha con Nacho Vidal. El equipo en los repliegues ha sufrido mucho. Luka Elic no ha estado bien en esos retornos. No, el Real Oviedo no ha sabido acosar bien al Español. Ha habido muchos desajustes en esa presión, sin pelota, con balón. Un Real Oviedo con muchas fallas y, cara,
cuando fallas tanto, pues al final lo acabas notando, y por suerte el Real Oviedo no se ha llevado esa derrota. El Español no ha sido capaz de endosarte más de un gol. Al menos el equipo es cierto que mejora el rendimiento respecto al encuentro del Rayo Vallecano. Lo mejora primero porque creo que el equipo ha sabido competir algo mejor. El Español no ha tenido la efectividad que tuvo el Rayo Vallecano, pero luego es verdad que el equipo físicamente se le veía algo más suelto, se le veía con algo más de energía. Se le veía, bueno, también las rotaciones, ¿no? Las rotaciones podían ayudar a que el equipo ganase en cuanto vigor, pero no ha sido ese Real Oviedo con ese brío, no ha sido ese Real Oviedo con, con esa, con esa, con ese brillo, ¿no? No ha sido un Real Oviedo destacable, no ha sido un buen partido del equipo Carballón, y creo bueno, que te vas insatisfecho, como decía al inicio del vídeo, igual que se van insatisfechos los futbolistas y, bueno, la afición del Español, debido a que ya son muchos partidos sin que puntúe de 3 el equipo de Manolo González. Vamos a repasar estadísticas y con esto dejamos el vídeo de hoy. Ponedme en comentarios si queréis mañana el vídeo de las notas, y estoy bien atento a ver qué me decís. Bueno, antes de todo, estadísticas del partido: 58% de posesión para el Español, 42 para el Oviedo, 1,83 goles esperados frente a 0,87 del Real Oviedo, 2 ocasiones claras del Español frente a una del Oviedo, tiros totales 28-6. Es cierto que luego creo que al Español le ha faltado puntería, ya no solo de que el balón acabe en el fondo de la portería, sino también en que esos remates en algunos momentos vayan con mejor intención, ¿no? Es decir, con una intención de mayor peligro, donde le pongas más en aprietos a Aaron Escandela, a pesar de que Aaron Escandela ha hecho unas cuantas paradas bastante exigentes o bastante buenas. Saques de esquina: 8 del Oviedo, 8 del Español, 0 del Real Oviedo, 19 frente a 13 faltas del Real Oviedo, pases 489 frente a 380 del equipo Carballón. Y vamos ahora a repasar algunas estadísticas del partido. En ataque vamos a ver qué podemos resaltar. Tiros a puerta: 2 de Dolan, que ha logrado desbordar en ciertos tramos del partido. Ngongue 2, Ileacheira 2, tiros fuera: 2 de Quique García, 2 de Dolan, tiros bloqueados: 2 de Carlos Romero por Lozano 2, y regates completados: 3 de 6 de Carlos Romero, 3 de 4 de Fede Viñas, que repito, hemos visto a un Fede Viñas más suelto cuando han entrado los buenos desde el banquillo. Dolan 2 de 3, Terraz 2 de 4. Defensivamente... perdón, ¿me faltaba algo? No. Defensivamente vamos a ver qué podemos recalcar. Acciones defensivas: 24 de Dani Calvo, 15 de David Carmó, 12 de Nacho Vidal. Despejes: 20 de Dani Calvo, 11 de David Carmó y 7 de Nacho Vidal. Tiros bloqueados: 3 de Dani Calvo. Probablemente el que más ha interceptado balones, el que mejor ha estado en el corte, a lo mejor ha sido en este partido Dani Calvo, de los jugadores de atrás de esa línea de 4. David Carmó claramente está bajando su rendimiento, y sobre todo ha ido decayendo a medida que han pasado los meses. No es el David Carmó tan sólido del inicio de temporada, que parecía que al inicio de temporada podía parecer que a lo mejor íbamos a acabar viendo a un David Carmó que podía ser uno de los centrales que en el futuro llamase la atención de ciertos clubs, pero por lo que está haciendo en este Real Oviedo tampoco es para tirar cohetes y para decir que en la próxima temporada tiene equipo sí o sí en la primera división del fútbol español. Entradas ganadas: 5 de Omar El Gilal, 4 de Alberto Reina, y regateado: Dolan 4, Nicolás Fonseca 4, Illich 3, Alberto Reina 2. Pases clave: el que más, Carlos Romero con 4. Vemos cómo encabeza muchas de estas estadísticas Carlos Romero, porque ha sido un verdadero peligro para los intereses del Español. Ngongue 3, Quique García 2. Centros acertados: Carlos Romero 2 de 7, 2 de 7 de Ngonga, y creo que al Español le ha faltado precisión, le ha faltado el estar más fino en esos últimos metros. Era algo que comentaba antes, ¿no? Sobre todo 3/4 de campo, lograr tener mayor efectividad en los pases, mayor efectividad en esas intenciones que tenía el equipo de desarticular al Real Oviedo, de desarmarle. No estaba logrando hacerlo del todo, ¿no? Y creo que es algo que le faltó al Español. Y pases largos acertados: 14 de 30 Aaron Escandel, 6 de 15 de Dimitrovic y 8 de 14 de David Carmó. Duelos ganados: el que más, Federico Viñas, 18 de 29, ha ganado muchísimos duelos Fede Viñas. Quique García 11 de 16, Javi López 7 de 16, Urco González 7 de 15, Alberto Reina 7 de 14, y posiciones perdidas: 23 de Fede Viñas, Aaron Escandel 16,
Un Fede Viñas que ha estado desprovisto en muchos momentos del partido, como decía antes, eso se acaba cuando entran las incorporaciones al césped, ¿no? Pero hasta el momento estaba siendo muy poco abastecido el delantero uruguayo, y en portería, paradas totales 8 Aaron Skandel, 2 de Dimitrovic, goles evitados 0,55 Aaron Skandel, 0,07 Marco Dimitrovic, y despejes por alto 2 de Dimitrovic, 0 de Aaron Skandel. Buen encuentro Aaron Skandel, tampoco es que haya hecho el mejor partido de la temporada, pero ha estado muy correcto, ha estado muy acertado, realizando alguna parada bastante buena, sobre todo, bueno, hay una, por ejemplo, en la segunda parte, en un disparo, bueno, en un remate de cabeza del Español, donde está muy rápido y muy veloz a la hora de reaccionar bajo palos. En fin, un partido donde para nada ha estado mal Aaron Skandel, todo lo contrario, ha estado muy solvente bajo palos, y ha vuelto a blindar esa portería del Real Oviedo. Hasta aquí el vídeo de hoy. El equipo Carballón, que sigue a 8 puntos, ha recortado un punto y por lo tanto se pone a 8 puntos de la salvación, y el Español, oye, que sigue teniendo posibilidades de lograr meterse en esos puestos de Europa, pero la verdad que se le sigue complicando. Además, desde atrás vienen pisando fuerte ciertos equipos, sabiendo además que el Español no tiene la plantilla mejor confeccionada de la primera división, es decir, hay equipos con jugadores de mayor talento en sus equipos que el Español, y eso al final, oye, acaba repercutiendo de una manera u otra en la liga, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque las próximas jornadas para el Real Oviedo van a ser esenciales para saber si se va a tener al menos un granito de esperanza de poder pensar en la salvación. La verdad que sigue estando muy complicado, pero oye, si el Real Oviedo se puede aferrar a algo, a algún saliente, pues hay que intentar creer, ¿no? Hay que intentar creer, aunque la situación sigue estando complicadísima. Hasta aquí el vídeo de hoy, os leo en comentarios, nos vemos en la próxima. Chao, chao.